Hola, ¿cómo andan? Espero que bien. Vamos a seguir despuntando el vicio de ir pensando cuestiones relativas al psicoanálisis, fundamentalmente al psicoanálisis de Lacan, y ver si podemos ir armando eh, alguna dirección para ir pensando cómo esos conceptos de Lacan articulados de una manera eh, sin que haya ninguno que prevalezca sobre otro, pueden volcarse en cuestiones de aplicación clínica. Ese es el cometido del seminario que dictamos con Jorge. Ya que está, quiero agradecer a Jorge, que hoy me dio una mano cuando entré en una especie de torbellino porque no me abría la aplicación de Facebook, y Jorge me ayudó muchísimo para lograr restaurar estas cosas. Y también quiero agradecer a Lucía Piedrabuena, que dejó acá en el grupo parte del material que vamos a estar trabajando hoy. Bueno, hecho todos estos agradecimientos, vamos a meternos. Hago una pequeña reseña de lo que estuvimos trabajando la vez pasada, o por lo menos comentando. Me parece demasiado fuerte que hayamos estado trabajando, digamos. Eh, la idea es que se puede pensar una clínica basada en Lacan sin la necesidad de adosarla a los planteos de Freud, por el hecho de pensar que al haber partido de posiciones epistémicas diferentes, algo hablamos la vez pasada, eh, el desarrollo de sus conceptos llevan a una clínica que eh, no necesariamente coincide en la aplicación. Eh, Vamos a intentar a través de todo este trabajo de poder justificarla a esa diferencia. Por eso siempre vamos a estar revisando los lugares donde Lacan plantea diferencias, y a veces muy serias, para que ustedes tengan la otra versión, digamos. Aparte de la versión que, ¿por qué no? El 99% de los analistas, de los psicoanalistas, mantienen la continuidad epistémica entre Freud y Lacan, tenga también esta otra versión. ¿Estamos? Entonces, la idea era, en principio, en base al título, yo les decía dos direcciones. Una es revisar la noción de concepto que Lacan plantea, porque es una noción un tanto particular, o que define, digamos, la manera de pensar de Lacan, y da mm, una dirección interesante respecto de cómo irse situando con Lacan. La clínica que plantea Lacan, les adelanto algo, es una clínica muy particular, es una clínica en contra del sentido común. Y eso implica que eh, el practicante va a tener que tener en cuenta fundamentalmente hasta qué punto se va a poder desembarazar, cosa para nada fácil, del sentido común, porque estamos metidos en el sentido común hasta la coronilla. Eso es una expresión digna de mi edad, pero bueno, quiere decir que estamos metidos este, eh, con todo en el sentido común. Pensamos evolutivamente, creemos que las cosas
para entenderlas tienen que tener un primero, un después, es muy difícil salir de eso. El planteo de la enseñanza de Lacan va en contra de todo eso y me parece que eso es lo que constituye parte de la dificultad que tenemos para poder adentrarnos en el modo de pensar. Me da la impresión de que cuando uno está advertido de esta modalidad de pensamiento de Lacan, es más sencillo, eh, entre comillas, poder seguirlo. ¿Está? Entonces, en principio les había propuesto, y Lucía dejó el material, eh, la, revisar un poquito una idea de lo que es la clínica, porque se trata de una clínica, ¿no es cierto? De lo que es la clínica para Lacan. Por eso les decía que revisáramos eh, la, el artículo que se llama Apertura de la sección clínica, que Lacan hizo, porque allí obviamente vamos a encontrar algunas definiciones acerca de qué es la clínica para Lacan. Los que vayan a recorrer ese trabajo, o los que lo hayan recorrido, se darán cuenta que ahí nomás, de entrada, Lacan plantea lo que sería la noción de base acerca de lo que es la clínica. Es una definición muy sencilla, pero que si uno recorre todo el artículo, se completa con otras. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo que uno encuentra en el primer renglón que dice, ¿qué es la clínica psicoanalítica? Dice Lacan. Dice, no es complicado, tiene una base, es lo que se dice en un análisis. Entonces, ya si nos quedamos, nos conformamos, listo, ya está. Ya tenemos la definición, listo, anotala. Pero hay que tomar en cuenta dos cosas. Uno, que es la base de la noción de clínica. O sea, que la noción de clínica tiene como base el decir. Es lo que se dice en un análisis. Y es un se dice. O sea, no está diciendo la clínica es lo que dice el paciente o la clínica es lo que dice el analista, sino que la clínica es lo que se dice. Esa es la base. Si recorremos todo el artículo, vamos a encontrar una serie de eh, ideas que a mí me parecieron interesantes para ir tomándolas, porque también caracterizan a lo que hemos llamado una clínica lacaniana. En principio, uno se encuentra en este texto con una cierta eh, observación de Lacan acerca de la llamada asociación libre, diciendo que ojo con la asociación libre porque es lo menos libre que hay. La misma noción de inconsciente supone que son necesarias las asociaciones. eh, y también otro punto que eh, se refiere a el hecho de sí o no utilizar la utilización del diván. Hasta ahora, yo lo he planteado ya en el desarrollo de otros seminarios, habría que ver qué justificación teórica hay para el uso del diván como dispositivo analítico. Me refiero a argumentación teórica. Si es teórica, tiene que estar vinculada a qué justificación discursiva hay para poder pensar la necesariedad del uso del diván. Están prohibidas, digamos, por así decir, vamos a ponernos en restrictivo ya que estamos en cuarentena,
que bueno, que me molesta que me miren, o al revés, no puedo dejar de mirarlo, qué sé yo. Todas esas cuestiones que dicen apuntan a algo, según dicen, a lo imaginario, pero a mí me parece que una cosa es lo imaginario, lo simbólico y lo real, son categorías que en mi opinión, se aplican al orden del discurso. Es en el discurso del análisis que uno tiene que poder despejar cuál es la vertiente imaginaria, cuál es la vertiente simbólica y cuál es la vertiente real en todo caso, pero es en el orden discursivo, no es lo simbólico eh, referido a cuestiones personales. Me reía el otro día, un analizante me recordaba, era en realidad, me parece un halago, eh, que ya tiempo atrás yo hablaba de que yo trabajaba telefónicamente. Y sí, pero eso, bueno, acuérdense que hubo un tiempo que el virus no tenía ni corona, ¿no es cierto? En esa época, decir que uno iba a trabajar por teléfono o virtualmente parecía a algunos escandalizarlos al punto de esgrimir eh, argumentaciones como, pero entonces la presencia del analista y qué sé yo, demás. Desde que el virus tiene corona, todos los analistas están trabajando virtualmente. ¿A dónde se han metido las argumentaciones de que cómo, que no, que la presencia y demás? Ahora la única transferencia que se espera es la transferencia bancaria. Entonces, es un chiste, por supuesto, pero bueno, maticemos con un chiste ya, demasiado lío tenemos a nivel mundial. ¿Se entiende? Es decir, después nos vamos a meter con el grafo del deseo, porque acuérdense que yo les comentaba que es el dispositivo que a nosotros nos parece que más ayuda a esta idea de la interrelación de los conceptos. Entonces, en el grafo del deseo, si ustedes buscan, mirando así los nombrecitos y demás, lo único que hay que se vincula con el cuerpo es eh, en el plano donde interesa la cosa, que es en el plano tiene dos pisos, después lo vamos a ver bien, no sé cómo lo voy a arreglar sin pizarrón, pero algo voy a inventar. Eh, si ustedes ven entre esos dos pisos, lo único del cuerpo que aparece mencionado es la voz. ¿Está? O sea que el único elemento esencial vinculado al orden del cuerpo que estaría en juego en la cuestión eh, de la situación analítica es la voz. ¿Se entiende? Entonces, después vamos a volver sobre eso. Era un adelanto porque la verdad que es muy llamativo ver cómo ciertas posiciones teóricas varían de acuerdo a los vientos virales, por así decir. Bueno, dejemos eso. Eh, lo mismo es la cuestión del uso del diván, digo, la justificación del uso del diván. Acá Lacan dice, no se encontró nada mejor que hacer acostarse a aquellos que se ofrecen al psicoanálisis, con la esperanza, dice, de sacar de ello un beneficio. Bueno, y retengan esto, dice, el cual, el beneficio, no está dado de antemano,
hay que decirlo. Hay que decirlo cuando ustedes lo sigan a Lacan, puede funcionar como cierto llamado de atención. Cada vez que en una locución de Lacan este, recurre al hay que decirlo, es porque está intentando hacer hincapié en algo, como que si hay que decirlo es porque hay gente que no lo toma en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, el beneficio hay que verlo, ¿no? No está dado de antemano. Eh, y a lo largo de esto ya tenemos entonces, la primera idea de clínica es qué es lo que se dice en un análisis. Dice, eso es la base de la noción de clínica. Vamos a encontrar a lo largo de todo esto, si a ustedes lo recorren, eh, que se completa con dos comentarios más respecto de la clínica, que es eh, que la clínica sería, además de eh, lo que se dice en un análisis, dice que la clínica consiste en reinterrogar todo, todo, reinterrogar todo lo que Freud dijo. ¿Mm? O sea, esa es la idea de clínica. Y después hay otro comentario que yo lo junto todo y que sería que no solo interrogar al análisis, sino interrogar a los analistas. Esta cuestión es fundamental. Creo que ya lo dije la vez pasada. Y marca otra de las direcciones de diferencia. Freud siempre estuvo eh, más preocupado por los pacientes. Lacan siempre está preocupado más por lo del analista. ¿Qué hace un analista? ¿Por qué hace lo que hace? La dirección siempre cae sobre lo analista. Y fíjense que, curiosamente, la noción de clínica para él implica A, lo que se dice en un análisis, remarcando el C, eh, que es reinterrogar todo lo que Freud dijo. ¿Mm? ¿Qué quiere decir? Poner en cuestión todo lo que Freud dijo. Y por último, que la interrogación se dirige no solo al análisis, sino fundamentalmente a los analistas. Esa es la base mínima. Vamos a tratar de irla justificando a medida que avancemos. En este texto se encuentra algo que yo considero una perla, que es toda una serie de consideraciones eh, muy muy, no sé si dura sería la palabra, pero sino bastante fuerte respecto de ir marcando una diferencia con Freud. Eh, por ejemplo, eh, hay un momento donde se pregunta, eh, ¿qué sentido dar, dice, a lo que Freud introdujo en su Traumdeutung, o sea, la Traumdeutung es se me traba la lengua, con el alemán, o sea, con la interpretación de los sueños, dice, ¿qué sentido dar a lo que Freud introdujo en su interpretación de los sueños, donde él tramó su inconsciente? ¿Está? Pueden revisar, ¿se acuerdan que estamos tratando de ver cómo está armado el inconsciente en Freud y cómo está armado el inconsciente en Lacan para ver si son conciliables? Les adelanto que en mi opinión no son conciliables trabajar con las dos, pero bueno, entonces dice, eh, y ahí se toma un descanso para plantear algo en relación a la interpretación de los sueños. Miren lo que dice. Dice,
Debo decir que, aunque se nos haya querido hacer de Freud un escritor, la interpretación de los sueños es excesivamente confusa. No sé si ustedes habrán tenido oportunidad de leerlo. Dice, incluso es tan confusa que no se puede decir que sea legible. Va subiendo de tono la crítica, ¿no es cierto? Una cosa es confusa y sube otro tono y dice, inclusive es tan confusa que hay que ver si es legible, digamos, si se puede leer, ¿no es cierto? Dice, me gustaría saber si alguien la leyó de cabo a rabo. Sí, somos unos cuantos los que lo leímos de cabo a rabo. Este, eh, pero bueno, me interesa esto, lo que sigue diciendo. Dice, pero no vuelve, sin embargo, más clara la noción de inconsciente. Quiere decir que la interpretación de los sueños, si uno la lee, es bastante confusa, casi a nivel de que es difícil de que sea legible, o sea, de entender algo, y de todos modos dice que es mejor la versión en alemán que la versión que le tocó a él leer en francés, pero dice que no por eso, por más que uno lea la versión en alemán, hace más clara la noción de inconsciente. ¿Estamos? Retengamos eso. A lo mejor en otro lugar, en otros profes, en la facu ya se lo han mostrado esto, pero bueno, por las dudas yo se los muestro porque por lo general me dicen que no. Eh, entonces, crítica a la, la interpretación de los sueños. Y después, un par de páginas más adelante, está lo que a mí me parece que es lo más contundente, y es que viene hablando de que él dijo que el inconsciente está estructurado con un lenguaje, ¿no es cierto? Definición que más o menos todos conocemos, la mayoría no entendemos bien a qué se refiere, es muy general o qué sé yo, pero bueno, indica una dirección, ¿no es cierto? Eh, pero hablando de eso, dice que la lengua, cualquiera que sea, es goma de mascar. En francés está chewing gum, o sea, está escrito en inglés, digamos, es la goma de chicle. Chicle es eh, una marca, pero bueno, la goma de mascar. Y dice que por eso, por el hecho de que la lengua es, cualquiera que sea, es elástica, digamos, deformable, dice que eso le permitió a él plantear que el inconsciente está estructurado como un lenguaje eh, y eh, ahí tienen ustedes la referencia, ¿no es cierto? Por un lado, a la lógica de goma o la lógica de caucho es siempre en Lacan referencia a la topología. Eh, entonces, hace una referencia a que toda lengua es una goma, es elástica como una goma de mascar, eso le hace a él decir, le permitió decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y que eh, la lingüística, ahí tienen la otra referencia, topología lingüística, eh, es un psicoanalista no puede no tenerlo en cuenta, en el sentido de que la lingüística permite pensar las cuestiones referidas al significante. ¿Tá? Eh, y después de plantear eso, o sea, del hecho de que el inconsciente
estructurado como un lenguaje remite a la topología, a la lingüística, aparece esta otra cuestión que es lo que me interesaba hacerles sentir, que es, dice, entonces, el inconsciente no es de Freud. Hace falta que lo diga. De nuevo aparece esto que yo les decía hace un rato. Es de Lacan. Eso no impide que el campo, él, sea freudiano. Vuelvo. Dice, entonces, después de hacer estas consideraciones relativas a la lingüística, a la topología y demás, el inconsciente no es de Freud. Hace falta que lo diga. Es de Lacan. Eso no impide, dice, que el campo, él, sea freudiano. ¿Estamos? A mí me parece que es bastante fuerte la, este, la afirmación, inclusive reafirmándolo, ¿no es cierto? Es necesario que lo diga y adjudicándose la cuestión de propiedad. No es de Freud, es necesario que se lo diga, es de Lacan, y está hablando Lacan. Es fuerte la cosa. ¿Y qué sería el campo? El campo es el contexto. Todas estas cosas hay que pensarlo desde el punto de vista discursivo. Es decir, el inconsciente que plantea Lacan solamente tiene existencia como discurso. Estoy adelantándome, pero igual se los digo porque solamente en un discurso uno puede pensar el contexto. ¿Tá? Siempre en un discurso hay un contexto que es necesario tomar en cuenta. Entonces, es decir, eso no impide que el campo, él dice, sea freudiano. Es decir, el contexto del discurso del análisis, y acuérdense que estamos revisando conceptos, ¿no es cierto? Y fundamentalmente lo que Lacan plantea es que el inconsciente es un discurso. El inconsciente no solamente está estructurado como un lenguaje, sino hay otra definición, se las adelanto, el inconsciente es el discurso del otro. ¿Tá? Después veremos con mayúsculas, con minúsculas, pero podemos tener en cuenta eso. Entonces, respecto de eso, hay otra afirmación un poco más allá que dice, Freud entonces tenía razón. Ahí las almas se aquietan. Ah, bueno, pero está bien. Dijo eso, que era de él, pero no. Freud tenía razón, se ve que se equivocó. Sigamos leyendo. Dice, Freud entonces tenía razón, pero no se puede decir que el inconsciente esté aislado verdaderamente por él. Vamos, como diciendo, Freud tenía razón, pero no se puede decir que el inconsciente esté aislado verdaderamente por él. Aislado como lo hago yo, por la función que llamé del simbólico y que está indicada en la noción de significante. ¿Se entiende? Después podemos ver bien qué es el simbólico, cómo es la cuestión del significante, pero el asunto que yo quería irles mostrando es la serie de diferencias y bastante contundentes que Lacan plantea respecto de Freud, respecto de la noción de inconsciente, no es respecto de cualquier cosa. ¿No es cierto? Digamos, bueno, qué sé yo, la noción de identificación es diferente, de hecho lo es, pero bueno, respecto de la noción de inconsciente, digamos.
más fundamental que eso, no hay. ¿Vamos hasta ahí? No escucho las respuestas, pero imagino que sí. Y si no, después me mandan las preguntas. Y por último quería remarcar que plantea, y con esto entraríamos a la parte de los conceptos, plantea que eh, el inconsciente en todo caso es una hipótesis. Eh, Todo esto da vueltas alrededor de sacarnos la idea, por eso le decía que la clínica que plantea Lacan es una clínica que va contra el sentido común y bueno, fíjense que el planteo es siempre en relación al inconsciente, es que tiene una existencia muy particular porque es una existencia no real, no me refiero al real de Lacan, sino al real de la realidad, que no está adentro de nadie, que el sentido común que piensa que sí, que el inconsciente de cada uno está dentro nuestro y que bueno, en un análisis uno va a sacarlo o que el analista tendrá que entrar, no hay que entrar en ningún lado más que no sea a cabalgarse en un discurso, por eso lleva tiempo un análisis, porque es necesario entrar en el discurso de ese paciente y producir ciertas alteraciones en ese discurso en relación a ciertas maniobras que el analista puede producir. También es un adelanto, pero vamos hasta ahí. Eh, Como todas las cosas, le erré en el cálculo, no quiero complicarlos más, pensé que íbamos a poder recorrer los otros textos, pero total, estamos despuntando el vicio, ¿no es cierto? Espero las preguntas que esto haya suscitado y el viernes que viene, como siempre, a las 14, les propongo seguirla y completar con la introducción al seminario 1, que está la noción de concepto, que al final no pudimos avanzar, y el capítulo del seminario 11, el capítulo 2, el inconsciente freudiano y el nuestro, donde vamos a ver cuál es el concepto de inconsciente que Lacan empieza a plantear. Les agradezco muchísimo, cada vez somos más, 390 y pico, así que me pone sumamente contento de que seamos tanto, alguna gente la tengo particularizada, son conocidos, les agradezco muchísimo y a los que no conozco también. Así que será hasta el viernes. Chao.